Unicor. Arial. Bueno, este código así como lo ven es maluco. Yo tampoco lo recomiendo. Sino que lo hice voy de rapidez. Switch, convert root. Ya, está como un switch. Es que son funciones flecha de Java. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren trabajarlo. No, por eso, voy a mostrarle. Es que es súper sencillo. Primero vamos a ver si, eh, por ejemplo, tengo este programa de aquí, sencillito. Entonces voy a ingresar 5 elementos. Código del estudiante, 1, 2, 3, nombre, Suárez. Nota, 2, se tiró programa. Así entonces se va agregando. Es sencillo, les voy a explicar cómo es. Otro aquí en la vista, yo lo que siempre, últimamente lo que hago es creo un método que se encargue de mostrarme los datos por pantalla y ya. O sea, en la tabla. Ese método es show est table. Voy a acercarlo un poquitico más. Aquí. ¿Qué es lo que yo primero siempre hago? Obtengo el modelo o la estructura de la tabla. O sea, obtengo esta información de aquí, ya les voy a mostrar. Yo le doy clic Lo voy derecho a y le mutear doy para que él table solo con. le desarrollaron. Entonces, cuando yo escribo este comando de aquí, default table model, la variable model, y aquí casteo o seteo eh, el valor que me retorna la función getModel de este objeto que es table est, que si nos vamos acá abajo es un JTable. Es básicamente obtener esta información de aquí, las columnas, la cantidad de filas que ya tiene y en general esta información de aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Obtengo primero el modelo y ya luego voy modificando este modelo de aquí. Entonces, este modelo lo primero que le digo es seteame la cantidad de filas a 0. Es decir, si él ya tiene filas, por ejemplo, si él tiene 5 filas con 5 informaciones ahí, él viene y la setea a 0 siempre. Y ya luego lo que hago es obtener ¿cómo? No, por ejemplo, eh, voy a darle aquí table contents, voy a colocarle 10 filas, por ejemplo, así. Voy a guardar y voy a correr el programa nuevamente. Eh, Mira que al yo abrir esto aquí, al yo abrir eh, el programa como tal, mira que él viene y me crea 10 filas por defecto. ¿Ya? Entonces, voy a ingresar 5 datos cualquiera. Vas a ver lo que es correcto. Entonces, vas a ver lo que va a pasar. 1, 2, 3, Andrés Suárez, nota 5. Mira que todas estas 10 filas van a desaparecer y él solamente me crea una sola fila porque solamente tengo un solo dato. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo hago de esta manera? Si yo voy a comentar, ya te voy a mostrar eso. Si yo creo otro estudiante, por ejemplo, 456, Andrés Sala, nota 4.9, no sé. Ahí el estudiante él viene y me lo crea allá abajo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esta línea de código aquí?
Ya les voy a mostrar. We don't have a method. Ok. Entonces, si yo no tengo este método aquí, y supongamos que yo tengo estas 10 filas por defecto, entonces voy a ingresar 5 datos nuevamente. Es sala, eh, ah, sala nota 5. Mira que él ya no me crea, bueno, él ya no me limpia todo eso y me coloca simplemente los datos que yo voy creando, sino que él viene y me los coloca acá abajo. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo y coloco 4, 5, 6, por ejemplo, y coloco Marcos Andín? Y coloco nota 2 porque yo le doy a agregar. ¿Qué va a pasar? Mira que él vuelve y me muestra Andrés Esala y luego me muestra Marcos Andín. Pero mira que me muestra Andrés Esala 2 veces. ¿Esto por qué pasa? Porque él cada vez que me va mostrando los datos, él lo que hace es recorrer toda la lista de estudiantes. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo quiero mostrar los datos, él viene y me recorre toda la lista de estudiantes. Y si yo no seteo, si yo no seteo las filas a cero, o sea, si yo no borro los datos y los vuelvo a mostrar, él viene y me muestra los datos que ya están y los datos nuevos. Pero va repitiendo los que ya están y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno crea un for o cualquier iterador que ustedes quieran crear que le recorra la lista de los datos que ustedes quieren mostrar en la tabla. En este caso yo voy a recorrer la lista de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que primero hago? Yo aquí, por ejemplo, voy a ingresar, bueno, voy a cerrar aquí, voy a ingresar 5 datos. Pero de eso yo voy mostrando, por ejemplo, bueno, yo ingreso solamente un dato. ¿Qué pasa con los otros 4? Son nulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo intento acceder a el método getCódigo de un objeto que es nulo? Él viene y me lanza un error. ¿Qué es lo que tira cool error? Es correcto. Entonces, para evitar eso, yo coloco estas 3 líneas de código, un condicional. Él me verifica si el estudiante es nulo. Si es nulo, le digo que continúe. Salta a la siguiente iteración y así hasta que termine. Si no, si esta línea de código no pasa, él viene y me ejecuta esto de aquí. Creo un arreglo de tipo object. ¿Por qué de tipo object? Porque este tipo object me admite cualquier tipo de datos, sea string, número, float, cualquier tipo de datos. ¿Ya? Lo que pasa es que var te admite cualquier tipo de datos, pero no te admite una lista. Entonces yo aquí lo que estoy creando es un arreglo o un vector de cualquier tipo de datos. Entonces, por ejemplo, get código, si yo me dirijo aquí a la clase estudiante, código es un entero, nombre es un string y float es una nota. Entonces, bueno, ¿cómo hace uno para meter esos 3 tipos de datos en un vector o en un arreglo? A través de creando un arreglo de tipo object. Y le digo, bueno, este arreglo va a tener tamaño 3. ¿Por qué tamaño 3? Porque es la cantidad de datos o columnas que yo tengo en la tabla que yo voy a mostrar. Y entonces yo voy agregando en cada una de sus posiciones los datos que yo quiero mostrar así tal cual están en la tabla. Si yo voy acá a la tabla, el primer dato es el código, el segundo dato es el nombre y el tercer dato es la nota. El primer dato es el código, el segundo nombre y el tercero la nota. Una vez ya creé este objeto, lo que hago es, bueno, llamo a este objeto model y le digo, bueno, añádeme la fila datos. Y Esa así fila de este datos proceso. se agrega Ajá. cuando, pues si ya tú llenaste una y cuando se termina ese proceso, agrega enseguida la otra para que tú metas el otros datos. ¿Cómo así? Repite. O sea, tú ahí, ajá, ahí dice, bueno, creaste el objeto, bueno, y los rows, cada,
cada cosa, donde hay el nombre, donde hay la nota y donde va el código del estudiante. Entonces, yo no sé, pienso ya que ese disque-model.arrow, ya cuando ya tengas todo solito, que ya lo cogiste, se guarden ahí sus datos y después se muestren. Es correcto. Pero, ojo, primero va a pasar esto. Él va a crear un objeto de datos tantas veces sea necesario. O sea, tantas veces este objeto EST no sea nulo. Y los va a ir añadiendo como filas. Pero entonces, este método solamente se encarga de añadir filas a la tabla, más no de mostrarlas. ¿Por qué? Porque aquí estamos modificando es este objeto de tipo model. Y este objeto de tipo model es un objeto totalmente diferente al modelo de la tabla EST, porque ya este está modificado y este no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez nosotros ya tenemos todos los datos que queremos mostrar, o sea, una vez ya salga de este for, tenemos que llamar nuevamente a la tabla, en este caso table EST, y setear el modelo. Es decir, va a cambiarme el modelo que ya tiene la tabla por este modelo nuevo que ya tiene todos los datos que ya como que hemos recolectado o hemos añadido y se lo pasamos como parámetro y de esa forma es que lo muestran y ya, esto es todo, no tiene otra lógica. Vamos a crear un proyecto aquí, voy Proyecto tabla. a Voy a tomar apuntes acá en el MD. Java with Java application, project table. Carpeta Spring Boot. Ahí estudien Spring Boot, su vaina fina. Entonces, por ejemplo, voy a crearme. Oye, oye. Ah, es más, espérate. Voy a cambiarle esta vaina. Es más, voy a aprovechar y voy a empezar el proyecto que tengo que hacer para mi escuela. Ya vamos a aprovechar aquí 2 por 1. Ni lo he leído, pero voy a empezarlo ahí. El primo. Voy a cerrarlo aquí. Este project table se va. Java with Java application. eh, biblioteca. Entonces yo siempre trato de utilizar lo que es el modelo vista controlador. Entonces aquí me creo el modelo, creo las vistas, views y el controller. Aquí en View voy a crear un JFrame form. Eh, en View, por ejemplo. Sí. Entonces voy a colocarle aquí el label. Voy a crear la tabla aquí. Entonces voy a crear también eh, varios campos de test. Voy a agregarle. ¿Dónde está el text file aquí? Entonces, por ejemplo, este va a ser nombre. ¿Y tú cómo haces eso, loco? Ahí no sabes cómo.
Ajá. Ah, pero se lo seleccionan los dos al mismo tiempo. Ajá, seleccionas este con el control, seleccionas el otro. Y Ah, ya. ah, Voy a abrir. ah. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser nombre, edición, eh, autor y editorial. No recuerdo cómo que se llama ese nombre. Ya lo muestro. Entonces aquí va a ser nombre, edición, autor y editorial. No recuerdo la verdad, voy a ver. Sí, no puedo publicar. Entonces ahora voy a añadir el botón aquí. ADD libro. Así por ejemplo, algo rapidito. Entonces aquí lo primero voy a modificar el nombre de la tabla. Table libro. Así sencillo. Luego me vengo a Table Contents. En Table ¿Cómo? Contents, Espera. ¿Dónde leíste? ¿Dónde leíste? ajá, Clic ¿dónde le di para qué? ¿dónde? Leíste ahí, escribiste algo ahí. Primero vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Este espacio no lo voy a utilizar. Yo vengo y le doy clic derecho, ¿verdad? Esa. Para cambiar el nombre de la tabla, Change Variable Name. Ese sí lo conoce. Pero luego le doy aquí en Table Pero ¿por qué le Contents. pones punto libro? ¿Cómo que punto libro? Ah, no, ahí sí te. Ah, no, pensé que había un punto, que te lleve punto Aquí. libro. No, Table libro. Sí, sí. Entonces, voy a bajar esto un poquito aquí, perfecto. Entonces me voy a Table Contents. Aquí en Table Contents es donde yo vengo y le digo, bueno, eh, estas van a ser las columnas que yo quiero mostrar. Aquí la primera columna que yo quiero mostrar es el nombre del libro. La segunda columna que yo quiero mostrar es la edición. La tercera es el autor. Y la última es editorial. Y aquí en rows yo siempre la coloco a cero. Este rows es la cantidad de filas que se van a mostrar una vez inicie el programa. Entonces yo cierro aquí y ya miren que sale nombre, edición, autor y editorial. Si yo quiero ver el diseño, así se vería. Así. El que me da es Pedro Rafael Guevara Salgado. Ese es el profe de programación 2. Es bueno, explica bien. Explica bien, explica bien. Bueno, entonces, ya tenemos la vista, ¿verdad? Entonces voy a crearme, aquí voy a crearme la clase. Voy a hacer libro, para que se vea bien book, fino. Ok. Claro. Entonces me creo aquí las propiedades. El constructor lo voy a dejar por defecto. Private, string, nombre. Ya todos van a ser nombre, edición. Control Shift flechitas, digo. Te lo enseño, te lo enseño culo pocas veces. Así. Abajo para arriba Entonces, también sirve. ajá. Para Bueno, mover creo nombre, que es Alt Shift, algo así. edición y voy a colocarlo como íntegro. ¿Con qué edición? Como integer. Ajá, es lo mismo, integer e in es lo mismo. Solo que in es el dato primitivo y el integer es ya algo más definido. Ajá, la propia clase. Ay, Autor y por qué pro, último marica. Cosas que no editorial. nos enseñan a nosotros. Editorial. Bueno, voy a trabajarlo, claro,
Es que con proyectos es con los que más se aprende, pero los proyectos que deja él, con los códigos que deja él, es lo que lo jode a uno. Entonces, Más. voy a trabajarlo con eh, como lo que se conoce como un Java Bean. Así, Java Bean. Un Java Bean es una clase Java normal. Es una clase Java cualquiera. Pero tiene ciertas características. La primera, sus atributos son privados, así como están. La segunda, y muy importante, cada uno tiene sus métodos getter y setter. Me voy aquí, getter y setter, select all, generate, y ya tengo todo. Lo hizo para quitar los comentarios. Espera, espera. Es ¿Cómo? correcto. No, no. Yo le doy. Ajá. Hay dos formas. Que le des clic derecho y le das aquí donde dice Insert Code. Y aquí te sale el comando en teclas, Alt Insert. ¿Saben cuál es la tecla Insert? INS. INS. Ya tiene. Es la que es correcto. Entonces, un Java Bean tiene tres características fundamentales. La primera, que sus atributos son privados. La segunda, que cada atributo tiene su método get y set. Así tal cual, con el get y seguido el nombre del atributo. Es importante. Es decir, si este atributo se llama nombre, su método get debe ser get y la primera letra en mayúscula y el resto del nombre es igualito. Es correcto. Pero esta partecita de aquí tiene que ser igual a esta de aquí. Excepto que la primera letra debe ir mayúscula. Eso es importante. Y por último, el constructor es el que viene por defecto. Es decir, yo no escribo ningún otro constructor aquí, sino el que ya viene por defecto. Esas son las características de un Java Bean. Eso porque en Spring Boot, si algún día lo llegan a usar, se van a dar cuenta de lo útil que es. Que es demasiado útil. Y Pri, borra la N mayúscula esa para ver qué pasa. Ay. ¿Dónde? Aquí. No, no, o sea, como les digo, eh, un Java Bean tiene que cumplir estas características. Si ustedes, por ejemplo, aquí en este programa, ustedes colocan así get nombre, no va a pasar nada. El problema es cuando estén trabajando, por ejemplo, con Spring Boot. Ahí sí va a haber un problema. Ya, ahorita les muestro si da tiempo. Entonces, ya, voy a trabajarlo de esta manera. Y, ¿qué más? Bueno, acá en controles voy a crearme una clase que se llame biblioteca Unicor. Así. Lo mismo, en este caso, el primer atributo va a ser un private book, ser un arreglo. No, voy a trabajarlo como una lista. Bueno, como un arreglo para qué. Ah, book y libros. Eh, Ese va a ser el único atributo que va a tener y ya le creo sus métodos getter y setter. Sí, voy a trabajarlo así sencillo, no voy a complicarme la vida ahora. Entonces, ahora bien, voy a irme directo al método, voy a borrar, al método del botón AD de libro. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Obtengo los datos con un try catch. A mí siempre me gusta hacerlo con un try catch. El primero va a ser un string name que va a ser igual a this. Yo siempre utilizo la palabra this, no sé, me gusta trabajarlo así. Porque aquí me sale esto de aquí. Ajá. Ya cada quien lo usa como le sienta cómodo. Get text. Sí, pero, Entonces, ese nombre hace referencia al el nombre del campo. ¿Cierto? el this, No, el punto nombre. Es este de el aquí. campo, sí. Punto y Sí, coma. es correcto. Este es el campo de aquí, es correcto. No va a ser punto y coma. ¿Qué? Voy a colocarle edit, ya va, porque div punto, Ah,
¿Sabes por qué? Bueno, Ese por qué. edición.getText. Sí, Ajá, para que toditico como sean comparte. string. Correcto. Ya por último es out. Aquí procesarlo. Div.autor.get. ¿Vio? Vaina que no les enseñas ahora. Ya por, ul- ya por último, el integer. La ¿De aquí de edición. qué? Espérate. Era No, edición, la edición es el integer. aquí es de editorial. Así. Pues, integer, edit, así. Punto editorial punto getText. Entonces ahora esto toca hacerle el parseo del integer punto. Pueden usar o el parseInt, que es el que uno usa normalmente, o uno usa el value of, y da lo mismo. Ahora vamos a usar el parseInt. Eso no lo sabía, marica. Lo de integer.value se podía hacer. Ahora ya lo sabes. Y catch que no lo hace nada. Ok, bueno. Aquí lo otro que yo también siempre hago, me acostumbré a hacer bastante, es vengo y creo un método aquí que sea método para mostrar mensajes. Me creo un método public, void, mensaje, eh, correcto, string, message, ocean paint, punto show, en efecto, mi estimado. Yo programador. Entonces aquí vengo y le muestro div.mensaje y aquí le paso el mensaje. Edición debe ser. Entonces ahora bien, voy a crear el método que ya les había dicho. Un método para mostrar libros en la tabla. Este método va a ser un public, no va a retornar nada, va a mostrar show books table, algo así. Ajá, sí, show, bueno, eso no importa, el nombre no importa. Entonces, ahora bien, en este caso voy a trabajarlo un poco diferente. De momento y ya ven. Voy a buscar energía XD. A trabajarlo un poco diferente a como lo trabajamos ahora. Bueno, a como lo están viendo ahora. En este caso, este método va a recibir por parámetro un objeto de tipo book. Book, así. Enter, lo importamos y listo. Entonces, primero, voy a crearme una variable de tipo default table model. Ahí está, default table model, le doy enter y ya de una vez lo importo. Le doy un nombre, en este caso model. Entonces, siempre tengo que castearlo. Default. Espera, Marco, revisa WhatsApp y esta la. No, me- no me. No entendí eso de que pusiste book ahí como parámetro. Ok, por eso. Voy a trabajarlo un poco diferente a como lo estaba trabajando ahora. ¿Por qué? En este caso no voy a recorrer la lista, sino que una vez yo ingrese un dato, directamente ese dato se va a mostrar en la tabla. ¿Ya? Vale. Ya te voy a mostrar el por qué. Entonces, default table model y obtengo la tabla table libro
model.getModel. Miren que me retorna un objeto de table model, pero yo lo necesito como default table model. Entonces por eso es que tengo que hacer este casteo de aquí. Entonces ya aquí tenemos el modelo de nuestra tabla, así tal cual está, con las columnas y los datos que ya tiene. Entonces, como lo hacemos de esta forma, ya no es necesario el hecho de decirle que model, el hecho de decirle que nos sete las columnas a cero. No es necesario en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos un objeto, un arreglo de tipo object y lo llamo row, por ejemplo. Y lo inicializo, new object, y en este caso el tamaño. En este caso vamos a mostrar 4 datos, el tamaño va a ser 4. Y voy añadiendo cada uno de los datos. Row, la posición 0, es correcto. Entonces row en la posición 0, ¿cuál es el primer dato que tengo que mostrar acá? Nombre. Entonces le digo book.getNombre. Mira, Sar, en este caso, ¿para qué estamos utilizando, bueno, por qué este método recibe como parámetro un objeto de tipo book? Porque a partir de los datos que recibamos de este objeto tipo book, son los datos que vamos a mostrar directamente en la tabla. ¿Ya? Ah, Bueno, entonces vamos a seguir. Para hacerlo rápido. ese book que tienes ahí con B grande es la de la clase, ¿cierto? De la clase. Esta es la clase y esta es la variable. La variable. Entonces ahora edición, autor y editorial. Entonces en vez de get nombre, edición. En vez de get nombre, get autor. Y por último, get editorial. Así. Una vez ya tenemos lleno el objeto, le decimos, bueno, model, añádeme esta columna, esta fila, perdón, add row. Le pasamos como parámetro nuestro objeto de nuestra lista de tipo object o nuestro arreglo de tipo object. Y por último le decimos, bueno, este nuevo modelo con los datos nuevos lo vas a poner en la tabla de libro. El model que pasamos en modelo. Así sencillito. ¿Sí entendieron cómo es? Es correcto. O sea, eso que tú dijiste es lo que hacemos aquí. Obtenemos lo que ya está. Aquí obtenemos lo que ya está. Es correcto. Aquí obtenemos lo que ya está en la tabla. Aquí creamos una nueva variable y añadimos esta nueva variable a lo que ya está en la tabla. O sea, vamos acumulando, es correcto. Y ya luego, eso que acumulamos, lo volvemos a pasar nuevamente a la tabla. Es correcto, lo actualizamos. Y entonces acá, es correcto. Y entonces acá, ya lo único que tengo que hacer es crearme una variable de tipo book, new book. Siempre me gusta llamarlo así, new y el nombre de la variable. New book, le digo new book, así. Ya por último voy llamando a cada uno de los métodos getter, set. Set nombre va a ser igual a name. Set, ¿cuál viene? Edición va a ser igual a... O sea, sí, yo sé, pero como les dije, voy a trabajarlo como Java bien. Por lo de Spring Boot. Yo tengo que irle cogiendo la manía otra vez a esa vaina. Get auto, no, aquí no es get, aquí es set. Ya por último, es más. Antes de que terminemos aquí les muestro el porqué de eso. Por último es la editorial que edito.
Ya por último, lo que tengo que hacer es llamar al método show books new. Así. Miren que en ningún momento estoy añadiendo este objeto a esta lista de acá. En ningún momento lo estoy haciendo. Entonces voy a correr el programa para que ustedes lo vean. Ah, Tú se le diste vista. Ah, ya. dígame el nombre de un libro. El Sirway. Para ingeniería. Ponte la perra y el ¿Verdad? sapo. Nunca supe cómo se escribía. R y el sapo. Edición 2. Autor Ed Suárez. Suárez. Editorial. Dame. Mundano. Añadimos el libro y me dice que hay espacios o campos incorrectos. Juego la mierda. Vamos a ver. Ah, claro, porque aquí no es editorial, sino edición. Yo le escapo. Ahora sí, vamos a intentarlo otra vez. Hombre, la perra y el sapo. La perra y el sapo. Julio Vato. Edición 2. Autor Ed Suárez. Editorial. Añadimos el libro. Y mira, de una vez añado. Y te le das otra vez. Vamos a añadir otro. Vamos a añadir otro. Bueno, así directamente. Si le doy otra vez, él se añade. ¿Verdad? Crónicas de un perro anunciado. ¿Cómo? Crónicas de un perro anunciado. Edición 5. Autor. El de los andenes. De los andenes. Ponte ahí. Editorial. Culo de hueso. ¿Cómo? Culo de hueso. Pues añadimos. Él se añade. Buah. Lo mismo, Y ya. solamente que nosotros vamos a hacer lo del Leaf ese, para de Protect. No, y también tenemos que hacerlo con arreglo. Por eso es arreglo. Y el profesor Ahí Carechimba ese aplica. que solamente explica con ¿cómo es? Con puro diapositivo. Ey, no, no aplica ni con diapositiva. No aplica ni con Ey, diapositiva tú. Ey, Él ven te acá. sale que, oh, haga esto, y él cree que yo le Pero entiendo de lo que ahí aplica el hueputa. ey, esa la en qué punto tiré todos los arreglos, Mari, no me di cuenta. Ey, no me di cuenta en qué Aprendo parte más, Espera, ¿cómo? no me di ¿cómo? cuenta en qué aprendo parte más. utilizaste los arreglos. Ey, pero espérate, Arby. ¿En qué parte utilizaste los arreglos? No, como te digo. No lo uso. En este caso no fue necesario porque Para solamente estoy mostrar, para mostrando mostrar los ahí en... datos. Ah, bueno. No los Eh, estoy guardando en ningún lado. no, expresarás el código en el tablero. Hay que validates ahí para que te muestre el mensaje del campo vacío. En caso de que edición no sea un número. Ah, ok. Ya. Entonces, por ejemplo, miren, esto era lo que yo les quería mostrar de Spring Boot. Spring Ey, Boot es el profe es dijo una que vaina manejáramos impresionante. todo en la clase moderna. No trabajo Java, trabajo Spring Boot, que en sí es Java. ¿Pero por qué? Porque es que Visual Studio tiene, bueno, yo no sé si tú conoces, bueno, Spring Boot tiene un IDE en especial que es STS, Spring Tool Suite, ¿ya? Que ese es de Eclipse. Pero ¿qué pasa? Que Visual Studio también soporta esa suite de componentes de Spring Boot. Visual Studio Entonces, es para casi todo. ajá, por eso.
Yo utilicé Es que por eso, Python, primero, el programa de primero Python Visual. consume mucho menos que Eclipse o que NetBeans. Segundo, o sea, la cantidad de extensiones que tiene es brutal. Y la interfaz gráfica me encanta, entonces parece que lo uso. Ujú. Es que es eso, o sea, es muy completo. Es como un IDE. Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo este form vacantes aquí, este formulario de vacantes. Bueno, esta es lista. Sí, Se puede. con TimeLeaf, un motor de plantilla. Es que, como te digo, ya ves una vaina impresionante, man. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo Ya no aquí, Visual. tengo esta línea de aquí. Esta línea de aquí lo que me va a hacer es relacionar este campo de texto con el atributo descripción del objeto vacante. Entonces voy a mostrarle aquí, este objeto vacante. Miren que no tiene ningún método constructor. Esto de join column, one to one, el id generated value, eso no le presten atención. Pero miren que no tiene ningún método constructor. ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que hace eh, Spring Boot como tal? Cuando uno quiere crear un nuevo objeto, por ejemplo, de esta clase vacante, a través de los datos obtenidos de un formulario, uno cómo lo hace. Yo me vengo aquí, por ejemplo, vacantes controller, y aquí en save. Este método save recibe como parámetro un objeto de tipo vacante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él crea este objeto con el constructor vacío, normal. Y luego de que se envían los datos, miren que aquí yo relaciono, por ejemplo, el atributo nombre, el atributo descripción, en este caso, este atributo status. ¿Qué es lo que hace? Una vez obtiene todos esos datos, llama al método set de este objeto vacante internamente y ya relaciona cada uno de los datos del formulario y se los coloca a cada uno de los atributos en general. Y ya, de esa forma es con la que uno crea objetos de cualquier clase en Java a través de formularios HTML. O sea, es simplemente relacionar los campos HTML con cada uno de los atributos de la clase. Por eso es que es necesario trabajarlo con los Java Beans. Sí, les voy a mostrar. Sí, sí, esta vaina tiene CSS, JavaScript, tiene todo. Sí, sí, tiene JavaScript, tiene todo. Es que es desarrollo web. O sea, desarrollo web con Java. Ujú. Entró. Isaac, Isaac mete Exacto. presión. Joder, todo eso está compilando, marica. Ahí, Y que le poco más. vivo como hay nada. Es que no sirve la página. Yo tengo un punto PY que te crea una lista de, bueno, de lo que tú quieras, alimentos, lo que sea. Esta es la Pero página. te crea un punto dot. Eso es del curso, ¿verdad? Ujú. El Me que litigo, marica, está elegante. Entonces, mira, todo esto, bueno, esto de aquí, este no, te da vergüenza mostrar. Pero por ejemplo, este de aquí, mira, toda esta información viene de una base de datos. Así tal cual, con los colores y todo. Sí, bueno, la imagen solamente el link. Pero todo esto viene de una base de datos. Aquí puedes ver todo. Tienes un formulario para crearlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Que
es lo que hace internamente Spring Boot. Una vez yo ingreso a esta página de Create, él viene y me crea un objeto de tipo vacante. Como tiene el constructor por defecto, él inicializa cada uno de los atributos como vacío o como nulo, por así decirlo. Entonces, yo voy llenando cada uno de estos campos y cuando yo le doy guardar, él viene y como ya todos estos campos están relacionados con cada uno de los atributos, él viene y llama al método set. Por ejemplo, aquí yo ingresé nombre, ingeniero mecánico. Entonces él va a llamar al método set nombre y le va a pasar como parámetro ingeniero mecánico. Y así va a ser con cada uno de los campos. Con Java. Por ejemplo, aquí ve, en Save, no, bueno, en Save no. Aquí en Que tiene Create. foros vacantes, tú habías mostrado un foro vacante, algo así. Eso, espérate. Primero, por ejemplo, aquí en Create. Para yo llamar a una página HTML como tal, yo tengo que crear primero una vaina de estas, no recuerdo cómo que se llama, una petición HTTP de tipo GET y va a retornar en este caso vacantes for vacantes. Ustedes preguntarán esto qué es. Esto no es más que esta carpeta, la ruta. Él lo va a buscar siempre en esta carpeta templates, la carpeta vacantes y el archivo for vacantes, el archivo for vacantes.html. Y ya como uno lo relaciona, uno primero siempre tiene que relacionar el formulario con un objeto que hemos creado, en este caso en este caso un objeto vacante. ¿Cuál es ese objeto vacante? Este de aquí que nosotros creamos, este de aquí que nosotros pasamos como parámetro. Y ya luego sí le vamos relacionando a cada uno de los parámetros, cada uno de los inputs con un atributo. En este caso, este input se va a relacionar con el atributo nombre, este con el atributo descripción. Ya este sí son casos un poco más complejos, pero en realidad sigue siendo lo mismo. Este con el atributo status, con el atributo fecha, con el atributo destacado, con el atributo salario. Una vaina impresionante, man. Vaya, se acabó. Aún